Saludos al canal de YouTube de Radio Reloj. Muchísimas gracias por la invitación y también a todas las personas que nos van a escuchar en estos días. Bueno, este es un programa que tiene la finalidad de cultura jurídica, siempre me gusta decirlo, porque nuestra pretensión sencillamente es que las personas conozcan qué pasa con el derecho. Unos programas atrás hablaron acerca del derecho procesal y dentro de esa gran gama del derecho procesal en algún momento se refirieron al derecho procesal penal. Hoy vamos a comenzar un ciclo de actividades, de conferencias sobre el derecho penal sustantivo, es decir, la base del derecho penal. Mi nombre es Mayra Goite Priesnes, soy profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y además soy presidenta de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales. Hoy vamos a comenzar nuestro primer programa hablando ¿qué es delito? ¿Qué es delito? Es una de las cosas esenciales que siempre nos convocan a conocer, a decir que vamos a constituir como delito, porque las personas saben que hay un delito, que hay unas sanciones, pero ¿qué es? ¿A qué se dedica? ¿O qué dice el código que es delito? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que las formulaciones de delito siempre han obedecido al contexto histórico de un lugar determinado. Pero hay delitos que siempre han operado en cualquier lugar. Seguro que todo el mundo ha escuchado hablar de los delitos contra el patrimonio, el robo, los delitos contra la vida, el homicidio, las lesiones. Bueno, esos son parte de lo que se han llamado delitos históricos, delitos que siempre han existido, de los llamados delitos tradicionales o delitos convencionales. Pero los códigos cambian de alguna manera la conformación legal de a qué van a constituir como delitos, porque no toda infracción de una ley es considerada delito, no toda. Esa es la primera cuestión que debemos decir, porque hay infracciones civiles, hay infracciones administrativas, hay infracciones laborales y solo es delito cuando el Código Penal decide qué bienes jurídicos son los que van a proteger. Los bienes jurídicos que se protegen por el derecho penal son bienes jurídicos trascendentales, bienes jurídicos importantes y sobre todo, el ataque más importante a los bienes jurídicos. Yo luego voy a explicar un poquito qué significa esto del ataque más importante a los bienes jurídicos para que se entienda. Y sobre todo en el derecho penal también se dice que la mayoría de los bienes jurídicos son bienes jurídicos constitucionalizados, es decir, que la propia Constitución dice cuáles son los bienes jurídicos que le interesa que el derecho penal proteja. Por ejemplo, le interesa que la vida de las personas sea protegida, la libertad sea protegida. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a establecer cuál es el fundamento de protección en el derecho penal. Reitero entonces la idea. ¿Qué es delito? Delito es acción u omisión. Es la primera formulación cuando uno va a hablar de delito. ¿Qué quiere decir acción o omisión? Las figuras delictivas se constituyen en su hacer porque usted haga algo o deje de hacer. Haga o deje de hacer. Cuando una persona se introduce en una casa que no es suya para llevarse bienes que tienen que ver con el patrimonio, está haciendo una acción. Cuando una madre deja de darle alimento a su hijo con el objetivo de causarle la muerte, está dejando de hacer, está cometiendo un delito omisivo. Por lo tanto, los delitos son tanto de acción como de omisión. Es curioso y también me imagino que en ocasiones ustedes lo han oído decir, yo no hice nada, y hay muchas personas que llegan al tribunal y nos dicen, mire, yo no hice nada. Y entonces nosotros le decimos, justo está aquí por no hacer nada, porque usted debió haber protegido los bienes, usted era el encargado y era el responsable en esa unidad administrativa de que los bienes no se mojaran y no se perdiera el arroz de la cuota del mes, y por no hacerlo, entonces usted está aquí porque es una conducta omisiva. Bueno, los primeros elementos del concepto del delito son acción u omisión, hacer o dejar de hacer algo. Hacer o dejar de ser algo socialmente lesivo. ¿Qué significa que sea socialmente lesivo? Eso lo adelanté un poquito porque la lesividad tiene que ver con el ataque al bien jurídico. Eso que dije, los bienes jurídicos que le interesa al derecho penal proteger y que son una gama importante y que van transcurriendo en el Código Penal
conforme va cambiando los distintos conceptos en la sociedad, en los distintos momentos históricos en que se van desarrollando. Por eso en algún momento yo voy a hablar de cuáles son los bienes jurídicos generales que tenemos hoy en el derecho penal y voy a hablar de cómo ellos han cambiado, cómo ellos han evolucionado. Sí, socialmente lesivo, que a la sociedad le interese proteger, que a la sociedad le interese desde el derecho penal darle resguardo legal. Por eso es el principio que no son todos los bienes jurídicos los que protege el derecho penal, e incluso no todos los ataques a un bien jurídico. Pongamos por ejemplo el delito de lesiones. Las lesiones, como todos conocemos, es una agresión a la integridad física de una persona. Sin embargo, no todo lo que se va a constituir como una lesión tiene interés para el derecho penal. Por ejemplo, si usted tiene una discusión con otra persona en la calle y le da un piñazo, y eso es lo único que pasa, bueno, esa persona va para el hospital porque tiene un morado en la cara y el médico le dice póngase hielo, vaya para su casa. No hay duda de que esa persona se siente lesionada, pero esa lesión constituye una infracción de índole administrativo, una infracción de índole administrativo, no es del derecho penal. ¿Por qué? Porque no ha necesitado tratamiento médico, porque no deja secuela, no deja deformidad, no deja ninguna otra secuela, eso no, para la posteridad, y ni tampoco ha puesto en peligro inminente la vida de la persona, y es entonces un delito que puede tener un tratamiento desde el punto de vista administrativo. Por lo tanto, socialmente lesivo son los bienes jurídicos, pero esos bienes jurídicos no necesariamente son todas las conductas que atacan esos bienes jurídicos. Pueden ser algunas de ellas no tienen la suficiente entidad para estar en el derecho penal. Entonces, acción, omisión, socialmente lesiva, culpable. ¿Qué quiere decir que sea culpable? Culpable en esto del concepto del delito quiere decir que para que la persona pueda ser llevado al derecho penal tiene que tener edad, salud mental y sobre todo un querer hacer. Eso, luego cuando hablemos de la edad, cuando hablemos de la responsabilidad, vamos a establecer estos parámetros. Y finalmente el concepto de delito cierra con que sea penalmente sancionado. ¿Por qué? Porque los delitos tienen siempre una consecuencia. Y la consecuencia es la sanción penal. La sanción penal entonces siempre va a estar, corresponde a todo aquello que se haya cometido una infracción del índole penal y haya que tener una respuesta. ¿Una respuesta de qué tipo? Una respuesta punitiva. Siempre la respuesta punitiva será igual. Nosotros en algún momento vamos a hablar de los tipos de sanciones que tiene el Código Penal. Sin embargo, para imponer una consecuencia jurídica o una sanción, debemos estar sometidos a principios. Por ejemplo, el principio de legalidad. El principio de legalidad dice que solamente el que va a ser sancionado en el derecho penal sustantivo cuando hay delito y también cuando esa conducta, ese hecho, más que una conducta, ese hecho, esté tipificado en la ley y además tenga una sanción penal. Otro de los principios importantísimos para cerrar este ciclo de concepto de delito y sus consecuencias está en el principio de proporcionalidad. ¿Qué es el principio de proporcionalidad? Que a cada una de las personas se le va a corresponder una sanción en correspondencia con la lesividad al bien jurídico y sus características personales. Por lo tanto, ahí hay una proporcionalidad entre la agresión que se ha producido al bien jurídico, el daño, peligro que se produjo al bien jurídico y las características personales. Y otro de los principios, porque por supuesto no voy a hablar de todos aquí, porque es solamente, como dije, un poco de cultura jurídica, el último de los principios del que voy a hablar es el principio de humanidad de las penas. Es decir, las penas tienen que no son penas, por supuesto, que cuando veamos las penas vamos a ver las distintas características de estas, pero en ningún caso una pena puede ser suficientemente aflictiva en la persona que le vaya a causar un daño a su integridad, dadas las características propias que tiene. Y por supuesto la humanidad de las penas va en el sentido de que utilicemos siempre la sanción que sea más beneficiosa para la persona de cara a su rehabilitación.
Creo entonces que con esto cerramos nuestro concepto delito y estamos diciendo que en el derecho penal sustantivo, nota de infracción, como dije, es delito, sino todas aquellas que nos interesen porque han atacado un bien jurídico haciendo, dejando de hacer, y la ley le establece unas consecuencias. Muchísimas gracias por su atención en el día de hoy y nos veremos en el próximo capítulo de esta comparecencia.